Hola mi gente, aquí Renzo HJ con un nuevo video para el canal. En esta ocasión desde un grupo de Facebook llamado Dracotail Duelist, que como sabrán siempre hay de estos grupos eh, que tienen el nombre de un arquetipo. Ya sabemos que hay, por ejemplo, hay de Blue Eyes, hay de prácticamente todos los arquetipos, o al menos de los más relevantes. ¿Ok? En estos grupos se habla, pues, obviamente, acerca de el rendimiento del deck, cómo le va a la gente con el deck en sus diferentes localidades, obviamente de diferentes países. Ah, y se habla de los resultados que la gente obtiene, de las cartas que les faltan, de las cartas que van probando como tech personales en algunos casos, o versiones del deck que de repente todavía no se llegan a ver en el competitivo, pero que de repente algunas de estas personas las están probando para saber si realmente funcionan o no. ¿Ok? Como pueden ver, mi publicación que hice, más que todo para generar debate, no para generar nada especial, sino más que todo para saber la opinión de la gente de este grupo, que bueno, está toda enfocada en este caso en Dracotail. Ok, puse debate serio. ¿Qué necesita el deck Dracotail para ser como mínimo comparable a las otras estrategias de Justice Hunters? Por favor, da tu opinión con respeto. A ver, hay que entender que realmente, siendo honestos, el deck Dracotail no está a la altura de las otras dos estrategias. Y peor lo va a estar con el soporte que les van a dar en Doom of Dimensions a las tres estrategias. ¿Ok? Se ve a kilómetros de distancia que el mejor soporte es el de los Yami. Por no mucho, le sigue el soporte de los K9 y ya con una diferencia bastante grande viene, pero para mal, el soporte de los Dracotail. ¿Ok? Entonces, teniendo eso en cuenta también, le he pedido a la gente obviamente que me dé su opinión para la pregunta que hice acá, ¿no? Y puse esta foto para no morir ignorado, básicamente, ¿no? Del gloglito. Saludos al gloglo. Pero bueno, después vamos a poner acá en todos los comentarios. ¿Ok? Ya puse todos los comentarios. Dice, algunos ponen que es un administrador acá. Dice, nada, está realizando una buena performance. Y eso creo yo que es porque de repente no se ha enfrentado a jugadores de K9 o de Banco y Sol K9 o Yami de los buenos, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque esta gente, cuando a veces, bueno, no esta gente en ellos en particular, sino en general la gente que suele decir que un deck se está desenvolviendo bien, aunque la realidad diga lo contrario, es que de repente no se ha enfrentado a gente, primero, que de repente conozca muy bien su deck, o segundo, que sea muy buena con el deck que está jugando. Porque hay gente, por ejemplo, que te puede sacar la mugre con el deck Traptrix, por ejemplo, por ponerte un ejemplo medio raruno. O de repente incluso te pueden sacar la mugre con Labyrinth, ¿no? Que todo está libre, tengo entendido. Entonces, ya te imaginarás tú a qué clase de gente se puede llegar a enfrentar de repente a alguien que esté jugando Dracotail puro y que diga que se está desenvolviendo bien, ¿no? De repente también en el meta de su localidad también no haya gente que juegue meta como él lo hace, por ejemplo, ¿no? Porque quiera que no, a día de hoy el Dracotail es meta, simplemente por el hecho de que todavía no se dispara demasiado la diferencia que hay entre los dos arquetipos, entre estos tres arquetipos. ¿Y por qué lo digo? Porque el soporte que viene, eso sí va a disparar la diferencia entre los decks. Y ahí es donde se va a ver la diferencia que va a tener tanto Dracotail como Yami, perdón, con tanto, perdón, K9, Banco y Sol con Yami de los Dracotail. Porque incluso en las tier list de OCG se ve la diferencia muy grande entre que en el caso de los Yami con los K9, Banco y Sol son tier S. No hay tier A y en la tier B recién viene lo Dracotail. Y entonces ahí te das cuenta
que realmente el deck no le planta cara con las cartas que tiene. Entonces a eso me refiero yo, ¿ya? Después te dice otra persona, Marcelo Andrade. Dice, necesita una nueva fusión que como mínimo destruya monstruos del oponente cuando es invocado de manera especial, no cuando es invocado por fusión, especial. Entonces, eso es una muy buena incorporación, diría yo, y es lo que más vamos a ver en los comentarios, que piden un nuevo monstruo de fusión o un nuevo boss monster, como le dije yo, porque en el video del análisis que hice hace un día básicamente. ¿Y por qué digo esto? Porque una nueva fusión primero te ayuda a tener más objetivos para la Raju Dracotail o también para el Molulo o incluso para la propia Faimena o cosas en general que te ayuden a fusionar. ¿Por qué? Porque cuando tú ya tienes, que generalmente eso es lo que vas a buscar hacer, tener en el campo a el Artalion y al Gulamel, el único que tiene efectos en el turno del rival es el Gulamel, mientras que en el caso de el Artalion no te ayuda en casi nada debido a lo siguiente, y es que el efecto que hace solo lo hace cuando es invocado por fusión, eso en primer lugar, y otra, que una vez que ya resolvió su efecto ya no lo puede usar. ¿Ok? Una vez que ya resolvió su efecto ya no lo puede usar, entonces simplemente se queda como un monstruo vainilla prácticamente en el campo, porque después el otro efecto es cuando está en el cementerio. Entonces a eso me refiero yo con que necesitas un boss monster, y acá por ejemplo se está aprovechando, esta persona Marcelo Andrade nos está dando una manera de aprovechar el efecto que lo más probable sea que le pongan a cualquier monstruo de fusión nuevo que sea Dracotail, porque lo más probable es de que si ponen un monstruo nuevo Dracotail también tenga este efecto de que cuando mandan dos monstruos al mismo tiempo al cementerio, él se invoca especial, ese monstruo se va a invocar especial. Entonces aquí esta persona se está aprovechando de ese efecto, o sea que cuando sea invocado de manera especial va a destruir un monstruo en el campo, un monstruo del rival o monstruos del rival, no lo sé, pero esa es una muy buena forma de aprovechar ese efecto, que lo único que hace en teoría a día de hoy es recuperarte al monstruo y ponértelo en el campo. Después no hace nada, o sea, simplemente es para recuperar un cuerpo en campo, nada más. Después, dice algo, dice que a esta persona le parecería algo genial que tuviera un efecto, que el deck tuviera un efecto de mandar cosas al cementerio sin tarjetear. Así como el pan, así como el Dracotail pan, pero en vez de destruir, que sea simplemente mandar al cementerio. Eso, por ejemplo, ayuda mucho porque hay algunas cartas que te dicen que no pueden ser destruidas por efectos, pero que sí pueden, en este caso, como no están siendo destruidas, solamente mandadas al cementerio, el efecto sí resuelve. O también cuando te dice que no pueden ser destruidos por batalla también, entonces puedes aplicar este efecto. Entonces todo eso te ayuda bastante, aparte de que cuando a veces te dicen las cartas no puede ser tarjeteado por efectos de cartas, y como este efecto en teoría no tarjetearía, sería chévere porque al final estás evadiendo esa protección que tiene el monstruo, ¿no? Entonces creo que es una muy buena incorporación también que podría tener el deck Dracotail. Después otro dice un buen piloto también, eso creo que lo estamos hablando, y es que con un buen amigo lo estábamos hablando y estábamos básicamente de acuerdo en que un buen piloto, yo en principio estaba un poquito como estaba con un poco de rechazo a esta opinión, pero después mi causa me hizo darme cuenta que estaba equivocado, porque un buen piloto hace notar la estrategia, por lo tanto hace que, bueno, sea una estrategia jugada, y también el que sea una estrategia jugada implicaría también que en un futuro cercano, después de que se hace notar ese deck, le den un soporte interesante para que dé ese último empujón para llegar a un escalón superior, ¿no? Después te dice, por ejemplo aquí, David Dietrich dice que el deck necesita un iniciador adicional que no conflictúe con los otros, y un monstruo de fusión que baraje cosas Dracotail
al deck desde el cementerio o Vanish como costo para regresar cartas del oponente como un efecto rápido. Además te dice, esos serían mis picks, dice, mis elecciones. Y por ejemplo, esto por ejemplo se asemeja a la Lemnis Gate de las Sky Striker, la carta nueva que les dieron a las Sky Striker, esta mágica de juego rápido, que es muy buena, ya que te ayuda a recuperar, en ese caso con esa mágica Sky Striker, recuperas monstruos Sky Striker Ace y mágicas Sky Striker. Y cada 3 cartas que recuperaste, que barajaste al deck, te ayuda a levantar monstruos del rival sin tarjetear. No sé si monstruos o cartas en el... No, creo que eran cartas en el campo. Te ayuda a levantar cartas en el campo. Cada tres cartas que regresas vas a levantar una. Entonces, aparte es un efecto que no tarjetea. Por lo tanto, es un efecto genial. Aparte que te ayuda a recuperar todos tus recursos. Entonces, básicamente esta persona nos está diciendo que el deck necesita una Lemnis Gate del arquetipo. Una Lemnis Gate del arquetipo para poder recuperar nuestros materiales del cementerio, porque la verdad que sí necesitamos recuperar cosas del cementerio al deck. Sí lo necesitamos, de todas maneras. Sí necesitamos hacer eso, porque llega un punto determinado en el que los efectos de recuperación de cartas de las trampas ya no son suficientes. Entonces necesitas algo que te ayude a recuperarlas y poder seguir teniendo juego, porque conforme vas gastando, el deck se va quedando más chiquito y tu cementerio se va engrosando más. Entonces eso termina siendo un problema en un juego largo. El deck realmente no juega a juegos largos como tal, sino a interrumpir lo más posible en los primeros turnos para traer a sus monstruos más fuertes y en 1 o como máximo 2 turnos ganar. Realmente no busca extenderse demasiado, porque como verás es un deck de fusiones, por lo tanto estás constantemente mandando cosas al cementerio. Y en este caso no es como los Branded, que tiene un montón de formas de recuperar cartas del Vanish o del cementerio al deck, sino que tiene solamente sus trampas. Entonces no es algo que realmente se abastezca con lo que se puede abastecer al 100%. Otra cosa que nos dice esta persona es que también dice que para él es obvio que la fusión debería tener algo que sea restrictivo, para no solamente hacer este uso del Gulamel, pero dice tener pero la cláusula o efecto de Mirror Jade como tal necesita 2 monstruos en mano o una fusión Dracotail como material. Dice, debería ser suficiente para dar su propio espacio en el deck sin pushear, o sea, sin botar al Gulamel. ¿Ok? O sea, el chiste sería llevar las 3 fusiones, pues, ¿no? Llevar las 3 fusiones, porque obviamente en el caso del Gulamel es imposible, yo diría, que lo quites debido al efecto que tiene, ya que lo puedes encadenar a cualquier cosa Dracotail, ya sea que sea efectos del campo, ya sea que sea efectos del cementerio, ya sea también efectos de tu mano, o sea, efectos de cualquier lado sirven para encadenar el Gulamel. Entonces es imposible realmente que lo quites. Lo que sí también veo imposible que quites son los 3 Artalion, porque hay muchas ocasiones en las que los 3 los llegas a bajar. Es bien difícil que no bajes los 3 Artalion, salvo que el rival se briquee. Generalmente no va a ser necesario, pues no, porque no tiene salida de nada. Entonces, pucha, le invocas 2 y encima tienes el Gulamel en el campo y te lo llevas, ya está. Pero me parece bastante interesante la opinión de esta persona, ¿no? Darle una Lemnis Gate al Dracotail sería muy loco, porque le ayuda a recuperar todo y titito sus recursos, pues, ¿no? Así que veo bastante wish, bastante deseo de la gente de mejorar bastante el deck, ¿no? Otra persona nos dice más pilotos, y esto sí es obviamente algo necesario, porque como te dije, más pilotos implica más visibilidad, y más visibilidad implica
que Konami pueda llegar a darle un soporte decente a este deck también. No solamente porque más gente lo va a jugar, sino también porque la gente va a intentar buscarle la forma de darle esa potencia necesaria combinándolo con otras cosas. Y a veces en esas combinaciones está la clave para que a veces el soporte que venga te dé ese complemento que te da combinarlo con otras cosas y ya tendrías un poquito más de espacio liberado, ¿no? En vez de estar combinando con otras cosas, jugarías un Dracotail puro, pero con todo lo que te daba ese soporte extra que tenías en otras, combinándolo con otras estrategias, ¿no? Otra persona nos dice Magistus, pero dice, que es actualmente top 3 o deck top 5. O sea, el tema con Magistus es una muy buena elección, creo que la mayoría estamos de acuerdo con esto, pero el tema es de que el Crowley se puso muy caro. El Crowley se puso muy caro, creo que la gente no esperaba realmente poder combinarlo con eso, e incluso porque en su momento el Crowley, cuando salió en Battles of Legend, estaba 2 soles. O sea, no estaba tan caro, está como 10. O sea, era algo súper pagable. Pero pues ya se puso como en 30 soles o 35, algo así. Después, ¿qué nos dice? ¿A qué te refieres con como mínimo comparable? El deck está haciéndolo bien. Dice, no será lo mejor, no será el mejor, pero puede competir muy bien. Dice, pero el deck necesita más formas de fusionar en el motor, dentro del motor. Y dice una manera estilo Airlifter en el main, un monstruo estilo Airlifter en el main deck. ¿Y a qué se refiere con el Airlifter? Aquí, como les dije, siempre tengo disponible mi otro dispositivo para hacer esta clase de búsquedas, ¿no? Tenemos que es Airlifter. Lifter, acá está. A ver, ¿qué nos dice? Dice, si esta carta es invocada de manera normal o especial, puedes añadir un monstruo Rescue Ace, una mágica, Rescue Ace desde tu deck a la mano. Cuando tu oponente activa un efecto de monstruo en el campo, efecto rápido, puedes tributar esta carta desde tu mano o boca arriba en el campo como costo e invocas de manera especial un monstruo Rescue Ace desde tu mano, excepto este mismo. Solo puedes usar cada efecto una vez por turno. Entonces básicamente el efecto sería que le cambias todo lo que dice Rescue Ace y le pones le pones Dracotail, ¿no? A todo lo que dice Rescue Ace le dices Dracotail y en vez del nombre de Airlifter utilizas el nombre de el monstruo que se llame el monstruo imaginario que estamos haciendo, ¿no? Y me parece una buena forma, ya que el tema es tener más mágicas, eso también. Yo les dije en el video anterior en el que estábamos analizando los problemas del deck que el deck necesita como mínimo una magia rápida. Una magia rápida ayuda no solamente a poder ¿cómo se llama? Tener más juego, sino también para poder interrumpir al rival. ¿Por qué? Porque la magia rápida obviamente se puede hacer en el turno del rival cuando ya está seteada. Y esta mágica, por ejemplo, estábamos hablando con mi amigo y me comenta que sería chévere que el deck tuviera una forma de hacer invocaciones especiales o sea, no fusionar, sino invocar de manera especial desde el deck. Entonces, eso, por ejemplo, en una magia rápida sería algo parecido a lo que hace la Roar de los Blue Eyes, pero en forma de magia rápida. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con eso ya sería efecto de esa magia rápida imaginaria. Activas efecto. Imaginemos que no te lo niegan. Haces efecto para traer al Luquias de manera especial al campo. Como el Luquias es una normal summon, pero también puede ser invocado de manera especial para activar su efecto. Vas a activar efecto de Luquias porque fue invocado de manera especial para traerte un monstruo Dracotail en el de tu deck. Entonces ahí te traes a la Feimena en el caso de que no la tengas. Y si no la tienes, pues obviamente te la traes a ella. Y si ya tienes a la Feimena, te traes a cualquier otro cuerpo Dracotail que te sirva. ¿Ok?
que normalmente va a ser, yo que diría, el Mululu, o dependiendo de lo que necesites, ¿no? Si necesitas romper una mágica o trampa en el campo, vas a traer al Urgula. Si necesitas romper un monstruo en el campo, vas a traer al Pan. Y si necesitas negarle los efectos a un monstruo en el campo, vas a traer al Mululu. Entonces, ya tienes ahí tus formas de interrumpir al rival, sin necesidad de romper, vamos a decirlo así, el deck. Y bastante bien, la verdad que estamos ahí en esa conversación, bastante amena, la verdad. Y pero esta persona, Sam, tiene bastante razón en el sentido de que necesitas más formas de fusionar. ¿Por qué? Porque a pesar de que ya tienes formas de fusionar, tienes formas de fusionar en tu turno. O sea, la única forma que tienes de fusionar en el turno del rival es la Faimena, es la Cartesia y el Mululu. Pero la Cartesia y el Mululu necesitan estar en el campo. Entonces, no es realmente algo que tú vas a buscar hacer, salvo con la Cartesia, pero con el Mululu generalmente no lo vas a buscar hacer porque es una carta que te restringe. Es una carta que te restringe, entonces normalmente no lo vas a hacer al inicio, ¿no? Ya es tú como que tu último recurso en el caso de que no tengas más formas de fusionar. Pero de todas formas es una forma de fusionar en turno del rival porque es efecto rápido. Pero como te digo, necesita estar en el campo. Y obviamente el Mululu no lo vas a dejar en el campo para el turno del rival, pues no, eso lo vas a usar en tu turno de frente. Entonces vamos a contabilizar lo único del deck para fusionar en el turno del rival, la Faimena, nada más. ¿Ok? Después nos dice Mocha Jagger, yo ya siento a Dracotel muy fuerte, al menos yo como main Raisil, Mitsu y K9 Crystron, Dracotail es un deck muy consistente y fuerte. A ver, realmente creo que esta persona no ha jugado no ha jugado Dracotail por su cuenta y la verdad que es un deck que briquea bastante. ¿Por qué? Porque el deck Dracotail tiene muchas hand traps de monstruo. Eso creo que lo saben todos. El deck Dracotail tiene demasiadas hand traps de monstruo, lo que hace que sea muy probable que robes 5 hand traps en tu primer turno y ya no haces nada. Entonces, ese es el problema. ¿Ok? Ese es un problema también que el deck tiene que mejorar, porque se llevan muchas hand traps porque las propias interrupciones que deja el deck no son suficientes. Entonces, por eso te lo digo, ¿ya? Por eso te lo digo. Después nos dice, Alberto Lozano nos cuenta, dice, una fusión con algún efecto rápido. O sea, el Gulamel ya tiene efecto rápido, pero es condicionante de que tienes que activar algo Dracotail antes. Si no activas nada Dracotail antes, realmente no hace nada. Hay que ser bien sinceros. Si no haces primero cualquier cosa Dracotail, el Gulamel no sirve para nada. ¿Ok? Porque al Gulamel lo tienes que encadenar a algo Dracotail para poder activar su efecto. Después, dice, no importa qué haga, no importa mucho qué haga. Para esta persona no importa mucho qué haga. Solo una manera más de interactuar con el oponente o una magia que sea rápida. A veces te pasa que abres con una magia y terminas con una magia seteada que ya activaste en el turno. Eso es bastante real. 1000 veces creo que a cualquier jugador Dracotail le ha pasado que no solamente estás dejando tus trampas, sino también que estás dejando una magia X o Y, pero que ya usaste en tu turno. Entonces, como las magias Dracotail no son, son una vez por turno, pero son magias normales, por lo tanto no las puedes usar en el turno del rival. Entonces, a esto me refería yo, ¿no? De tener una magia rápida para el deck. Y eso, pues obviamente ayuda al deck a interrumpir más, pues, ¿no? A condicionar un poquito al rival. Y dice, pero a veces te pasa que abres con una magia y terminas con una magia seteada que ya activaste en el turno. Parecerá follow, pero generalmente termina en el cementerio. Obviamente, o sea, generalmente termina en el cementerio porque, bueno, te las rompen o lo que sea, ¿no? Después nos pone acá Frank Dush una forma de tener interacción en el turno oponente, como por ejemplo hacer fusión, además de Faimena para hacer fusión en el turno oponente, ya sea una magia o trampa para nivelar
o un monstruo de fusión que tenga interacción de efecto rápido para poder hacer algo. O sea, como te digo, todos o la gran mayoría de gente de los comentarios te dice siempre lo del monstruo de fusión. Y es que se nota que le hace falta un monstruo de fusión nuevo. Porque, como te dije, el Artalion una vez que hace su efecto de recuperarte las cartas, ya no sirve para nada. Después, incluso si lo traes de nuevo del cementerio al campo por el efecto que tiene, es otro, o sea, no hace nada, no tiene otro efecto, solamente se regresa y ya, es un vainilla en el campo. Lo mismo para el Gulamel, si no activas nada Dracotail antes, eh, no vas a poder hacer tus cosas, ¿no? No vas a poder encadenarlo al Gulamel ni hacer nada, entonces no es algo pues que se pueda tomar como algo, como un efecto rápido incluso, porque a pesar de que ahí te dice que es efecto rápido, el problema es que necesitas activar algo previamente para poderlo hacer. Entonces, ese es el detalle, ¿ok? Ese es el detalle. Eh, Después te dice, exacto, realmente no importa mucho que haga, porque sinceramente el Artalion tiene un efecto muy chévere, pero ya después es un monigote ahí, o sea, es un vainilla, pues, ¿no? Pero que sea un material estaría mejor. Sirve más en el cementerio para tener una oportunidad más de triggerear a Gulamel. Claro, o sea, ya sabes, el Gulamel realmente es un monstruo que no te puedes permitir no tener en el deck, porque es un efecto rápido y aparte se encadena cualquier cosa Dracotail. Entonces, mientras más cosas Dracotail tengamos, es más fácil poderlo activar, poderlo encadenar, ¿ok? Al Gulamel, porque tenemos más oportunidades de hacerlo. Entonces, eso es bastante bueno. Después, Josiah Jackson nos dice, una magia de campo estilo Meltdown, o sea, de los Invoked, o una magia estilo Branded Lost, una magia continua como Branded Lost. ¿Y a qué se refiere con estas dos comparaciones? Con estas dos comparaciones. Que esta persona quiere una carta que permita que las fusiones del arquetipo no se, bueno, que las fusiones no puedan ser negadas. Y tengo entendido, según mi amigo, según un amigo, me dice que cuando no pueden negarte las fusiones, supuestamente tampoco te pueden negar los efectos de cuando son invocados por fusión o una cosa así. Así que, bueno, no sé la verdad, pero si eso es cierto, God. Pero igual, que no te puedan negar las fusiones me parece espectacular, la verdad, me parece muy bueno porque no pueden, por ejemplo, tirarte nada, no pueden tirarte nada, o sea, no te pueden negar la invocación de tus fusiones, no te pueden invocar, no te pueden negar tus fusiones, entonces eso está bastante got. Y por ejemplo, tenemos las fusiones que te hace en el turno del rival, por ejemplo, bueno, o cuando el rival controla un monstruo, con la Ketu vas a poder fusionar sin problemas si no te niegan primero la añadida de cartas. Después vas a poder hacer tu fusión en la Raju Dracotail, la vas a poder hacer porque no te van a poder negar la fusión y vas a poder vas a poder fusionar desde el deck. Pero acá también nos dice esta persona, Carlos Rodríguez, más maneras de fusionar. Ya lo vimos anteriormente, es un punto que también varias personas dicen. Omar Velázquez nos dice, es potente, dice, es potente, lo que le falta es consistencia y no ser one card combo, le pega fuerte porque es muy, muy fuerte. A ver, el deck de por sí sabemos que no es tan consistente, o sea, creo que eso lo tenemos claro, los jugadores Dracotail, hay algunos que tal vez no son jugadores Dracotail y dicen que sí es consistente, pero la verdad es que no lo es, no es mucho, no es muy consistente. ¿Por qué? Porque, como te dije, juegas muchas hand traps, y como juegas muchas hand traps, la probabilidad de briquear realmente no es tan baja como la mayoría se piensa, realmente es muy probable briquear. Entonces, al menos en este deck es muy probable briquear porque si habrás visto, si juegas Dracotail puro, llevas muchas hand traps. Llevas 3 Fugualos, 3 Ash, 3 Veiler, o llevas Ogra, llevas Nibiru, o sea, llevas todas esas cartas. Entonces,
como todas esas cartas obviamente ocupan espacio, más o menos la mitad de los monstruos, o incluso más, te darás cuenta ahí de que es muy probable que briques. Es muy probable que lo hagas. Entonces, realmente no es muy consistente que digamos. Eh, pero tiene razón esta persona que no ser one card combo le pega bastante. ¿Y esto a qué se refiere? One card combo, acá estamos hablando eh, de la Izuna para los K9, es one card combo. ¿Por qué? Porque la Izuna se invoca especial apenas te hacen una hand trap de monstruo. Se invoca especial al campo, bueno, se invoca al campo. Efecto para mandar al cementerio de Lupis desde el deck. Y después, si haces otra hand trap, efecto del Lupis para invocarse especial desde el cementerio y hacer XYZ. Así de fácil. Hacer XYZ. Y en el turno del rival solamente puedes hacer el XYZ, ¿ya? Pero, de todas maneras, ya, o sea, si estás jugando y los huevones ya tienen protección contra cualquier cosa, ¿no? O sea, te pueden bajar una Reaper, te pueden bajar cualquier cosa que tenga efecto rápido, o sea, XD nada más, ¿no? Está muy roto. Y después nos dice que Eric Contreras nos dice, pues en OCG fue durante un tiempo la mejor opción. Su mayor problema es que su board, o sea, su campo, yendo primero se siente un poco débil. Y lo es más o menos, porque como te dije, el Artalion una vez que recupera las cartas o que le negaron los efectos, es un vainilla más. El Gulamel necesita encadenarse a algo Dracotel para poder activar su efecto, si no, no activa. Las trampas son lo único decente que tienes en tu campo. Y si Dios quiere, tus hand traps en tu mano. Y ya. Eso es lo que tienes. Realmente no tienes más. Eh, Después dice abajo, si quisieras darle algo, a mi gusto sería darles una fusión que no requiera materiales de la mano. Así Raju Dracotail tendría un impacto mucho mayor, pudiendo mandar dos materiales del deck, y también el piloto importa la verdad. Eh, Mira, esto es lo que estábamos mencionando, ¿no? También la gente, como siempre, menciona el punto de que necesitas una fusión nueva. O sea, no una carta que fusione, sino más bien un monstruo de fusión nuevo. Un monstruo de fusión nuevo para darle mayor impacto a la Raju Dracotail, permitiéndole pues fusionar con dos materiales del deck. Entonces, para hacerla ya una Branded Fusion en toda regla, ¿no? Y la verdad que esa fusión que no necesite materiales de la mano ayuda mucho, porque ya no estarías sacrificando cartas de tu mano que te podrían llegar a ser útiles, ya no les estarías quitando de tu mano, ¿no? Entonces eso yo creo que es una idea bastante chévere también. Otro dice, más fusiones. Si somos estrictos, Yami llegó con 4 monstruos del extra deck. O sea, un Link y 3 Synchros. Los K9 tienen 3 y en este nuevo producto que viene Doom of Dimensions le van a dar otro. Ya tiene 4. O sea, ¿a qué se refiere con 3? La Reaper, el lobo en su primera forma y el lobo desatado, vamos a decirlo así. Y el nuevo que le van a dar, ¿no? El nuevo que le van a dar, que es uno como que azul y rojo. Después, y ahí tiene 4. En el caso de Dracotail solamente tiene 2. Entonces, esa diferencia creo que no, pues, importa bastante. Porque tener solamente 2 monstruos de extra deck propios, o sea, te da como que chance a incluir otras cosas, pero al mismo tiempo te limita en opciones para poder invocar con tu propio arquetipo. Porque, por ejemplo, el Mululu, como te dije, es como una Raju Dracotail sin poder fusionar del deck. Porque solamente te permite invocar monstruos Dracotail de fusión, nada más. Lo mismo la Raju Dracotail, solo monstruos Dracotail de fusión, nada más. Eh, y normalmente tú vas a tener incluso oportunidades de bajar un tercer monstruo en el de fusión. Pero el problema viene que tú no tienes otro monstruo Dracotail de fusión. Entonces ahí es donde está el problema. Después hay gente que nos dice
Nada, porque dice contra Yomi es prácticamente win asegurada. Hasta ahora no he perdido ni una sola vez contra Yomi. Contra Banco y Sol K9 se complica justo por lo K9, pero no es mucha la diferencia entre ambos decks. Aquí con mi amigo estuvimos de acuerdo en que esta gente parece que nunca se hubieran enfrentado a buenos jugadores Yomi ni Banco y Sol K9, porque la verdad que contra Yomi es bien difícil ganarles. O sea, tienes que interrumpirles todo y tener lo necesario para interrumpirles todo, porque una vez que te hacen el link 1 y comienzan a hacer sus jugadas, ya es bien difícil tumbárselos. Después los Banco y Sol K9, ni qué te digo, o sea, eh, a veces, o sea, a los Banco y Sol K9 les puedes ganar siempre y cuando no les permitas hacer X y Z en tu turno. Si es que no les permites hacer eso, bacán. Pero si llegan a hacerte algo de eso, es muy complicado, porque ya en sí los dos arquetipos te juegan en turno cero. Tanto la Holy Su de los Vanquish como la Izuna de los K9. O sea, tienen dos formas de molestarte en tu turno con los dos arquetipos. Entonces realmente no es fácil ganarles, y sí hay una diferencia notable entre esos decks, entre Yami y Banco y Sol K9 y los Dracotail. Sí hay una diferencia muy grande. Pero me parece que esta persona no se ha enfrentado a jugadores realmente competitivos, vamos a decirlo así, o que dominan como mínimo el deck. Porque la verdad que acá yo he conocido gente que juega muy, muy bien. Sabe utilizar su deck, sabe sacarle el jugo a su deck. Así que creo yo que esta persona como que no ha jugado con las personas del nivel necesario como para poder emitir una opinión decente, vamos a decirlo así, ¿no? Eh, lo que sí dice esta persona, dice, lo que sí necesitamos es que la magia de Frixil sea de juego rápido. O sea, lo que se refiere este pata es el efecto de la Frixil, o sea, tarjetear un monstruo del cementerio para invocarlo de forma especial, y luego regresar una carta de nuestro campo a la mano. Un monstruo Dracotel, creo que una cosa así. Otro monstruo del campo a la mano lo vas a regresar. Es del campo a la mano, supuestamente, pero de tu propio campo, algo así es. Eh, Necesitas que eso sea de juego rápido, dice. Y la fusión entre ella y el Mululu, que sea algún negador. Que sea algún negador. Entonces, eso yo ya lo había mencionado también en el video anterior que había hecho, que es un monstruo negador que sea negación, o sea, estando en el campo. O sea, tú lo tienes en el campo y te dicen hago tal cosa, niego, así, literalmente, ¿ya? Después otro nos dice un buen piloto, ya hablamos de eso. Y Emiliano Tienda dice, yo creo, dice, acá esta persona sí se esmeró un poquito, dice, yo creo que el deck es muy fuerte en sus mecánicas propias para romper campos y su consistencia, pero definitivamente necesita algo de los siguientes puntos. Nos dice, una manera más de fusionar en turno y en mayor medida. Una manera más de fusionar en el turno del oponente. Sé que contamos con 4 maneras de fusionar en turno propio, pero 3 funcionan en turno 1 y solo una funciona en el turno del oponente, cuando en realidad los decks como Branded funcionan múltiples veces en el turno del oponente. No lo veo roto, porque al final de cuentas estamos jugando a eso, un deck de fusión. En esto sí tiene total razón, la verdad que le faltan formas de fusionar al deck y solamente te funcionan cuando es tu turno. O sea, la mayoría solamente te funcionan cuando es tu turno. La única forma de fusionar que no es en tu turno, que la puedes hacer en cualquier turno, es la Faimena, nada más. Después, punto número 2, nos dice, un nuevo nombre de fusión que requiera una fusión Dracotel como material para activar un efecto de disrupción en el cementerio o la mano del oponente. Esto, por ejemplo, lo hace los K9. Los K9 tienen esa capacidad, o sea, parecida, en el sentido de que te pueden botar cartas de la mano. Eso sí lo hacen, sí se meten con tu mano. Eh, Obviamente son monstruos X y Z, pero bueno, más o menos haciéndole a la analogía. Eh, Cuando te dicen que necesita utilizar materiales de una fusión Dracotel que implique un, este, un monstruo Dracotel de fusión también, esto es para quitarte del campo al Artalion,
porque el Artalion, una vez que ya resolvió el efecto de cuando es invocado por fusión, ya no sirve para nada. Entonces tienes que quitártelo de alguna forma para poder tener un cuerpo más fuerte. Entonces me parece una opción bastante viable que haya una fusión que te pida otra fusión Dracotail como material. Aparte, te dice que es para darle un uso al cuerpo del Artalion en el turno del oponente, que casi siempre se queda siendo como una pared de 3000 de ataque. O sea, a eso me refería, ¿no? Te dice, y tercero, un extender que entre sin restringir a fusión, o sea, como ya lo hace el propio Mululu. El Mululu te restringe a fusión, la Raju Dracotail también te restringe a fusión. A eso se refiere. Después dice, un extender que entre sin restringir a fusión y sin cortar la presencia en el campo como lo hace Frixil. Esto se refiere al efecto que te dice que tienes que tarjetear otro monstruo que controlas para regresarlo a la mano. ¿Ya? A eso se refiere. Dice, así ampliamos el abanico de spam del extra deck antes de bloquearnos a fusión. Y ya, el deck es bien versátil, consistente y fuerte como está. Añadiendo una de estas cosas, escalaría al siguiente nivel. Y la verdad que sí, mi gente. Tiene bastantes puntos y bien fundamentados. La verdad que es de las pocas personas, diría yo, que se dignó a tirar una explicación para cada cosa. Pero, de todas maneras, creo yo que estamos de acuerdo que los puntos más repetidos son que te den más maneras de fusionar, que te den un monstruo nuevo de fusión, que te den más formas de jugar en el turno del rival, porque la única forma realmente de jugar en el turno del rival es la Faimena, porque las otras, o sea, trampas y todo eso, obviamente son para el turno del rival. Eso ya ni lo cuentas, pues. Eso ya ni lo cuentas. Esas son interrupciones. Eso ya es parte de tu campo final. Eso, por último, yo ni lo cuento. ¿Ok? Así que, mi gente, cuéntenme ustedes en los comentarios si están de acuerdo con estos comentarios de la gente en Facebook. ¿Creen ustedes que les falta algo más al deck? O si con lo que se menciona aquí en estos comentarios, con eso es suficiente. Cuéntenmelo. Cuenten su opinión en los comentarios de este video. Como siempre, tampoco se olviden de dejar su like y su suscripción. Y nos estamos viendo en el siguiente video, mi gente. Un saludito y bye.